hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde, en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. A ver si nos escuchan los hermanos de ahí del sonido, del Zoom. Aleluya. Vamos a continuar, amados hermanos, un estudio que dejamos por ahí pendiente desde hace 15 días. Si van siguiendo la hilación, bueno, pues entonces vamos a retomar. Hace 15 días no terminamos el estudio, pero hoy lo vamos a terminar. Quisiera seguir adelante, pero necesitamos, amados hermanos, ir paso a paso, ir entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros, porque es algo hermoso. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a la carta a los Corintios, amados hermanos. En el capítulo 10, y nos quedamos en el verso 10 precisamente. Vamos a estudiar hoy 3 versículos solamente, que es el final del estudio que tuvimos la semana, antepasada, ¿verdad? Pero para dar un recuento rapidito, amados hermanos, vamos a leer del verso 1 al verso 13, y solamente vamos a estudiar 3 versículos, pero para que entremos en contexto de lo que estamos mirando. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, amados hermanos, los que están allá en el Zoom, Primera de Corintios, capítulo 10. Ya me estoy yendo muy lejos. Estamos estudiando las amonestaciones al pueblo de Israel. En este caso estamos para amonestar a los corintios, y en esta noche el Señor nos va a amonestar a nosotros, ¿verdad? Porque el Señor tiene para todos los tiempos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, verso 1, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Le está hablando a los corintios y al mismo tiempo para nosotros en este tiempo. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjese nada más, ¿ok? Y ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y terminamos en el 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Demos gracias al Señor, amados hermanos, y de esa manera pueden tomar su lugar, y los hermanos que están allá a través del Zoom
Bueno, si están sentaditos, pues démosle gloria al Señor. Padre bueno y maravilloso, Señor Jesucristo, en esta tarde, en esta noche, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias a tu sangre preciosa que nos permite, Señor, entrar a esa presencia tan linda y tan maravillosa. Por nosotros mismos, Señor, no pudiéramos entrar, pero gracias por tu sangre que nos permite, porque nos cubre, Señor, y podemos entrar confiadamente ante tu trono de gracia. Señor, ilumina nuestra mente, danos ese entendimiento, esa sabiduría. Inquieta nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Que estos momentos, Señor, nos hagan reflexionar y salgamos meditando en tu palabra, Señor. Que no se haga un servicio más, sino que quede tu palabra en nuestros corazones, redarguyéndonos cada momento, Señor, para reflexionar por si alguno de nosotros estamos mal, Señor, que te pedimos que nos enseñes, nos guíes por el buen camino, como dice tu palabra. Pone en nuestro corazón ese camino recto dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gloria. Amén. Gloria al Señor. Leímos, amados hermanos, que el pueblo de Israel dice que todos participaron de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Todos estuvieron, dice, bajo la nube y de en medio del mar. Todos pasaron por tierra seca. Todos recibieron bendiciones de parte de Dios. Pero llega un punto, amados hermanos, que también el pueblo de Israel se desviaron. La semana antepasada miramos que de casi 2 millones de personas, amados hermanos, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Alguien se acuerda? Si estuvieron aquí. Mayores de 20 años, amados hermanos. Dice la Escritura que solamente 2 personas. Qué difícil para nosotros en este tiempo, amados hermanos, que de la congregación que estemos aquí, solamente 2 personas puedan entrar al reino de los cielos. Y por eso es que todos debemos de esforzarnos, amados hermanos. Porque lo mismo que sucedió allá con 2 millones, sucede aquí en cada grupo. Aunque el pueblo de Dios salió todo, ahora sí en montón, para la tierra prometida, solo 2 personas mayores de 20 años son las que pudieron entrar a esa tierra prometida. Los demás empezaron a murmurar en el camino, empezaron a quejarse de muchas cosas, empezaron a tomar, a codiciar cosas que no tenían. ¿Verdad? Como lo leímos aquí en la Escritura. Y también dice que empezaron a ser idólatras. Cuando Moisés subió a la montaña a recibir los mandamientos de Dios, llega un punto en que el pueblo se desespera. ¿Y dónde está Moisés? Nosotros queremos oír, pues ver a nuestro líder, qué sé yo, ver a nuestro Dios. Y como no tenían, ellos decidieron formarse un Dios. Cuando ellos se formaron un Dios, dice que se levantaron a comer y a jugar y a hacer desorden en su vida, amados hermanos. Por eso nos dice la Escritura, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El pueblo de Dios estaba, digamos, buscando a ese Dios para adorarlo, pero tristemente se equivocaron, se desviaron. Hoy día también nosotros podemos equivocarnos, amados hermanos, de estar esperando la palabra de Dios, el consejo de Dios, y queremos acomodarlo de alguna manera, y podemos caer en la idolatría, amados hermanos. Y luego más adelante el 8, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 personas. Entonces hay una amonestación muy fuerte de parte del Señor que le da a los creyentes, en este caso le da a la iglesia de Corintio, porque le está diciendo que todo eso les está diciendo, por ejemplo, o para ejemplo, para que los corintios no cometan los mismos errores. Y de la misma manera que los corintios cometen ese error, todo el tiempo la iglesia comete errores. ¿Verdad? Todo el tiempo la iglesia está cayendo y ahora sí cayendo y levantándose. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, fíjese, cuando salió de Egipto de la esclavitud, todo el tiempo de su peregrinación iban murmurando, iban anhelando lo que dejaron en Egipto.
Iban extrañando todo lo que hacían en Egipto, lo querían hacer continuamente. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, Dios nos saca del mundo, de repente extrañamos cosas del mundo. Es que allá en el mundo bailaba. Es que allá en el mundo hacía lo que yo quería. Allá nadie me dice nada, no me dice ni cómo me tengo que vestir. Aquí no les puede uno decir cómo se vistan porque dicen, eso no corresponde, lo que importa es el corazón. Todo tiene que ver. Somos pueblo de Dios. Y yo les decía una ocasión a unos jóvenes, los chinitos, ¿cómo se visten? ¿Y cómo visten a sus hijos? Como chinitos. Siguen sus tradiciones y los visten con su cultura o como sea, pues su misma vestimenta para que no pierdan su cultura. Nosotros como mexicanos también tenemos un estilo digamos, de vestidura y nos vestimos como mexicanos. Como hijos de Dios también debemos de tener un estilo de vestidura. Dice la Escritura que nos vistamos de paciencia, de amor. Ese es lo que tenemos que vestirnos. Y bueno, no está mal también que nos vistamos adecuadamente, como dice la Escritura, dice que nos vistamos con modestia, ¿verdad? Con pudor y modestia, hablando de la mujer. Pero bueno, vamos hacia adelante. Una amonestación muy fuerte que les da a los corintios y que, como les digo, también es para nosotros esa amonestación. Estaba el pecado de la codicia. Dice la Escritura que no debemos codiciar cosas malas como lo codiciaron ellos. Codiciaron y anhelaron las delicias y los manjares de Egipto, ¿verdad? En ocasiones, amados hermanos, tristemente, a veces para venir a la iglesia tenemos frío o estamos cansados. Pero si fuera un party, amados hermanos, la gente se va. La gente se va a un party. Decimos que no, pero sí. Si hay un cumpleaños, sí, vamos al cumpleaños, aunque sea un ratito, pero vamos. Y no digo que esté mal el cumpleaños, está bien, pero también lo primero es la casa de Dios, amén. Dice Números 11, 33, 34. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grave. Y la llamó en el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto ahí sepultaron a un pueblo codicioso. Deseaban comer, dicen, las ollas de carne de Egipto. Y cuando nosotros venimos al Señor, amados hermanos, también tristemente, aunque es un buen ganchito, ¿verdad? Lo usamos como ganchito. Mucha gente que no viene en un día regular, en un domingo regular, cuando hay comida viene. ¿Verdad? Y bueno, no está mal, ¿verdad? Pero tristemente también ese corazón nomás quiere ir a comer, quiere llenar su vientre, pero no quiere llenar su corazón. Entonces eso pues está mal, ¿verdad? Pero bueno, oremos por esas personas para que Dios cambie su corazón. La codicia de los israelitas fue una fuerte amonestación, amados hermanos, la cual nosotros no debemos imitar, ¿verdad? Tenemos que imitar lo bueno, dice el apóstol Pablo. Dice Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Continuamente podríamos estar anhelando cosas y nos afanamos en el trabajo. Y tristemente, hablo en este caso por mí, digo, a veces nos afanamos tanto que cuando llega la hora del servicio estamos cansados. ¿Verdad? Cuando llega la hora de la oración, ay Señor, mañana porque hoy estoy muy cansado. Pero sí trabajamos 10 horas, 12 horas. ¿Verdad? Y bueno, necesitamos ser un poquito más conscientes. Por eso les digo, Señor, que no sea un servicio más, que nos haga reflexionar un poquito. Cada vez que vengamos aquí, amados hermanos, el Señor tiene que redarguir nuestro corazón.
Porque de repente, amados hermanos, pudiéramos llegar a una rutina en nuestra vida, que nos vamos a parecer a la iglesia popular. La iglesia popular, si usted los mira, sí va a misa, pero sale como si no oyó nada. Como que si no sintió nada, no pasó nada. Siguen su vida normal, así como que, ¿de qué se trató? No sé, pero estuvo bonito. Eso no tiene que pasar aquí, amados hermanos. O sea, no estuvo bonito. No, el Señor me habló. Sentí que me habló a mí en mi corazón. Es lo que debemos de sentir cada vez que nos acercamos a Dios, amados hermanos. Que no sea nada más, ay, pues estuvo bonito el servicio. No. A veces tiene que estar feo el servicio, por decirlo así. Porque hubo una palabra que no me gustó. Me pegó y me incomodó. Y eso se trata, la palabra de Dios, que nos incomode. Que queremos cariñitos, a veces no se puede, hermanos. La palabra de Dios es fuerte, es como un martillo. Y ahorita me viene a la mente, amados hermanos, dice que nosotros somos labrados como la lámpara el candelero de oro. El candelero de oro dice que fue labrado a martillazos para que pudiera alumbrar continuamente. Nosotros también así tenemos que ser labrados a martillazos para que de verdad podamos alumbrar. Tenemos que nomás nos apapachen, dice el Señor, ¿verdad? Que al que recibe como hijo primero lo azota, porque lo ama. A veces no nos duele, no nos gusta la palabra de Dios, ama, porque es fuerte, pero que Dios nos hable en nuestra vida, ¿verdad? Para que cada vez que vengamos nos dé un martillazo, pero bueno, dale, Señor, ¿verdad? Bueno, entonces no vamos a codiciar cosas malas, amados hermanos. Estaba el pecado también de la idolatría, ¿verdad? De Éxodo 32:1 dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La gente se desesperó y buscaron otro Dios que fuera delante de ellos, amados hermanos. Debe tenerse en cuenta, amados hermanos, lo siguiente. La imagen del becerro de oro era solo para ayudarlos a imaginarse cómo era Dios. Porque acuérdense que el pueblo de Israel no lo había visto. Entonces era una imagen solamente, digamos, para imaginarse. Y sintieron la necesidad de esa imagen, amados hermanos, que les ayudara en su adoración al Señor. Por eso es que la gente, si no ve alguna imagen, como que se asusta. ¿Y aquí qué va a pasar? No hay nada. Ya con el tiempo uno va entendiendo que nuestro Dios es espíritu y es verdad, amados hermanos. Pero el pueblo de Israel en ese momento no entendió. Por eso es que se hicieron de una imagen, ¿verdad? Tuvieron la necesidad de una imagen. Ahora notemos la referencia de que se pusieron a comer y a beber y se pusieron a regocijarse, ¿verdad? Y eso de regocijarse y dice de que se levantaron a jugar, lo que en realidad quiere decir es que se pusieron a jugar juegos inmorales, amados hermanos. Se hacían maldades inmorales unos a otros. Una conducta de esa, amados hermanos, con frecuencia viene acompañada de lo que es la idolatría. La adoración a un Dios hecho por uno mismo y creado por la propia mente de una sola persona, amados hermanos, trae esas consecuencias de la idolatría. Y este era el peligro, amados hermanos, al que se estaban enfrentando los corintios. Si participaran de las reuniones sociales de sus tiempos, amados hermanos, con los incrédulos, podían caer en pecado. Si la reunión se celebraba en la iglesia o en las casas de los incrédulos, era probable, amados hermanos, que cayeran en la misma conducta de ellos, la idolatría. Por eso en ocasiones es difícil, amados hermanos, no imposible, ¿no? Podemos decir que no. Pero cuando nos invitan a una fiesta que sabemos que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, pues puede uno ir un ratito, pero al ratito, ¿saben qué? Gracias, yo me voy.
porque su ambiente nos envuelve, nos enreda y un poquito no pasa nada. No, sí. Dice aquí el apóstol Pablo en el verso 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos caer, hermanos, el enemigo es astuto que nos hace caer. Entonces, tratemos de evitarlo, amados hermanos, a toda costa. Primera de Corintios 5:9 dice, os he escrito esto, dice, por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Fíjese nada más lo que nos dice Pablo. Primera de Corintios 5, del 9 al 10. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. No es que vamos a evitarlos, pero lo menos que podamos juntarnos con esas personas es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos caer. Estaba el pecado de la fornicación o inmoralidad. Y este era el pecado, un pecado de los creyentes de Israel, amados hermanos. Alrededor de 20,000 de ellos cometieron fornicación con sus prójimos y en consecuencia fueron juzgados y condenados a destrucción repentina. Les prohibieron la entrada a la tierra prometida. Fíjese lo que dice en Números 25, 1 y 2. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab es un pueblo idólatra, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué le pasó a este Salomón, amados hermanos? Por tener tantas novias por ahí, tantas esposas por ahí, a todas les andaba celebrando sus santos. Cayó en pecado también. De por sí andaba en pecado y más celebrándole a sus dioses, porque cada mujer tenía su dios. Eso es tremendo y eso es lo que hicieron también con el pueblo de Israel. Estaba el pecado de tentar a Dios. Cosa tremenda, ¿eh? Tentar a Dios. La palabra tentar quiere decir, amados hermanos, poner a prueba la paciencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros lo hemos tentado en estos últimos días? A veces hasta le ponemos un hasta aquí al Señor. Si no me sanas de aquí al domingo, no voy a la iglesia. Si no me das un carro, una casa, un buen trabajo, no me subes el sueldo. Tenemos que orar, Señor, que se haga tu voluntad. Si me van a subir el sueldo, pues gloria a Dios. Si no, con este me conformo, pero para ti sea la gloria, Señor, porque yo trabajo para ti, yo dependo de ti. ¿Verdad? Entonces, la palabra tentar, amados hermanos, quiere decir poner a prueba la paciencia del Señor. Y si no es en ese caso, amados hermanos, es en nuestra vida diaria. ¿Cómo está nuestra vida? De que Dios ve que hacemos cosas que no le agradan a Dios y Dios tiene paciencia para con nosotros. Porque no somos, dicen palomitas blancas, hermanos. No somos palomitas blancas y Dios tiene paciencia. Y lo digo digamos en mi persona. Dice la Escritura, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios nos dice, tienes que amar a tu hermano, pero ese no, porque ese me cae mal. En eso Dios nos tiene paciencia. Si estuviéramos en el tiempo de Israel, no de los corintios, en el tiempo de Israel, amados hermanos, cenizas quedábamos. En eso podemos ver la paciencia de Dios. En el caso de los hombres que no podemos ver por acá y no podemos ver por allá, y a veces, aunque no quieramos, se atraviesan, estamos fallándole a Dios, amados hermanos. Anhelando cosas
que no tenemos, eso es fallarle a Dios. Y Dios nos tiene paciencia. Si llegamos tarde al servicio, si no llegamos de todos modos, Dios tiene paciencia para con nosotros. Y dígame si no. Hoy lo cancelamos, Señor, porque hace frío. Sí, tú sabes que hace frío, Señor. Y Dios nos tiene paciencia. Con frío, con lluvia, yo me he ido a trabajar, amados hermanos. ¿Sí? Me enchamarro, me tapo y me voy porque tengo que trabajar. ¿Qué es mejor, irme a la casa del Señor o ir a trabajar? Y Dios me tiene paciencia, amados hermanos, sí. Porque también yo sé que su palabra me dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Verdad? Pero bueno, Dios nos tiene paciencia, amados hermanos. Eso es que tenemos que tenerle o darle gracias a Dios porque Dios tiene paciencia para con nosotros, aunque nosotros lo seguimos tentando. Porque seguimos a veces desobedeciendo lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos que tenemos que orar, ya sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios. Pero a veces no lo hacemos y Dios tiene paciencia para con nosotros. Pero ¿hasta dónde puede llegar una persona, amados hermanos? Probando la paciencia de Dios. Los israelitas lo hicieron. Y con frecuencia, amados hermanos, creían que Dios y su líder Moisés demandaban y pedían demasiado del pueblo de Dios. El pueblo a veces piensa que Dios pide demasiado de uno. Y eso es lo que pensaba el pueblo de Israel. Con frecuencia también, amados hermanos, anhelaban la carne que habían cocinado anteriormente en Egipto. A veces como cristianos todavía algunos por ahí anhelan, no todos, ¿verdad? Pero algunos, nomás los que no vinieron hoy. Anhelan las cosas del mundo, amados hermanos. Qué tremendo. Estaban descontentos, estaban inconformes con lo que Dios les proveía y anhelaban regresar a Egipto. Esto estamos hablando del pueblo de Israel, amados hermanos. Y nosotros queremos a veces regresar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no me dice nadie cómo tengo que vestirme, cómo tengo que hacer, si tengo que dar mi ofrenda, mi diezmo. Nadie me dice nada. Aquí la gente pregunta, el pastor se está haciendo rico. Allá en la cantina nadie dice, el cantinero se está haciendo rico. El que hace los bailes no dice, ese promotor se está haciendo rico. Ahí nadie protesta. Aquí sí estamos protestando de eso, amados hermanos, a veces. Pero Dios tiene paciencia con nosotros. Por lo tanto, es que muchos perecieron en el desierto, amados hermanos. Y con frecuencia los creyentes de nuestro tiempo creen que Dios les pide demasiado, que se están perdiendo algo. Y también con frecuencia piensan que Dios los va a perdonar a pesar de que miren lo que no tienen que ver, a pesar de que toquen lo que no tienen que tocar, a pesar de que prueben lo que no tienen que probar, a pesar de que caigan un poquito por aquí y otro poquito por allá, creen que Dios los va a perdonar, amados hermanos. Y dice Deuteronomio 6:16, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentaron en Masah. Tremendo eso, ¿verdad? No tenemos que tentar a nuestro Dios. Ahí viene otro, amados hermanos. Estaba el pecado de murmurar, de quejarse y rezongar. Algunos de los creyentes de Israel siempre se estaban quejando y murmurando contra Dios y contra Moisés. ¿Cuántos saben eso, amados hermanos? Que siempre nos estamos quejando. Dice Números 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Preferían morir antes de aguantar a Moisés, antes de aguantar a Dios. Porque no es fácil, amados hermanos, caminar en un desierto no es fácil. Convivir como congregación, como iglesia, amados hermanos, no es fácil.
porque cada uno tiene su carácter. Cada uno dice, nomás mis chicharrones truenan. Y a veces tenemos que doblar las manitas, amados hermanos. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y todos estamos siendo formados, amados hermanos. Como líder, como pastor, como ministro, como el que está en la puerta, como el que se sienta. Todos estamos siendo formados a la misma vez por la mano de Dios. Y Dios, ahora sí, no discrimina a nadie, a todos los va formando. Uno de una manera, otro de otra manera, pero todos a Dios nos va formando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo lavado con la sangre de Cristo, amados hermanos. Y el resultado de estos hombres que se quejaron, que murmuraron, amados hermanos, fue juicio y castigo por el destructor, es decir, un ángel enviado por Dios para ejecutar juicio, y perecieron aquel tiempo en el desierto como nunca había sido. Éxodo 15:24 nos dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Éxodo 16:2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Cuántos creyentes hoy en día, amados hermanos, rezongan y se quejan? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos insatisfechos con la dirección que Dios da por medio de sus líderes, con el alimento que Dios da por medio de sus líderes, con la forma en la que Dios los guía a través de sus líderes, con las palabras que Dios pone en sus labios de los líderes? ¿Cuántos, amados hermanos, les cuestan quejas unos de otros? La amonestación es muy clara, amados hermanos, para todo creyente en la iglesia de Dios. Por eso nos dice 1 Corintios 1:10, dice, os ruego, amados hermanos, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y eso es difícil para nosotros como humanos, amados hermanos, es difícil ponernos de acuerdo. Por eso necesitamos orar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, todos los días. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a tener esa mente que tú tienes, Señor. Ayúdame a callar cuando debo callar y ayúdame a hablar cuando debo hablar. Siempre trabajar con personas, amados hermanos, hasta en los trabajos es difícil. En la política no se ponen de acuerdo. En la iglesia tampoco, pero dice que debemos de ponernos de acuerdo, que debemos de ser de un mismo sentir, de un mismo pensamiento. Y amarnos, amados hermanos. Dice que el amor de Dios va a cubrir multitud de pecados. Y todos somos pecadores. Dice el Pablo, aquí no hay ni un justo ni aun uno, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero todos nos ama Dios, amados hermanos, y todos vamos a ser formados a su imagen y semejanza. Ningún chuequito tiene que salir. Vamos terminando, amados hermanos. El último que tenemos es la tentación. Dice en el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay forma, amados hermanos, de que este elemento sea equívoco. No hay razón. ¿Verdad? Debemos recibir la amonestación de parte de Dios. Las cosas que le sucedieron a los creyentes de Israel constituyen ejemplos para amonestarnos a nosotros. Entonces debemos prestarle mucha atención, amados hermanos, a estas amonestaciones que les dieron al pueblo de Israel. Por 3 razones. Número 1, a fin de que el clima de este mundo, amados hermanos, o el fin de los tiempos ha venido sobre nosotros. Ya no hay tiempo para más, amados hermanos. Es triste porque estamos oyendo ahorita que tembló en Siria, en Turquía, y un temblor tremendo.
Y por ahí, amados hermanos, miré un profeta según que para aquí, para California, se espera un terremoto de 8 puntos y feria. Digo, ay Señor, ¿será cierto lo que habla este profeta o nos vamos a lo que dice la Escritura? Sí, ¿verdad? Porque eso está muy feo. Pero la palabra de Dios es fiel, amados hermanos, para con nosotros. Nosotros estamos viviendo en el último tiempo. De nuestro Señor Jesucristo para acá es lo último de los tiempos, porque Dios se quiso revelar a su pueblo, a su gente, durante 3000 años. Y en los últimos 2000 años, amados hermanos, la revelación de Dios hacia nuestra vida es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo. Entonces nos dice, amados hermanos, que ya estamos en el fin de los tiempos. Y esto sencillamente quiere decir, amados hermanos, que desde Jesucristo es la revelación de Dios para el final de los tiempos. Jesucristo es el final de la revelación. De la única manera que Dios volverá a tratar con los hombres, amados hermanos, es porque el tiempo de Dios ya se acercó. El tiempo de Dios, y el mismo Señor Jesucristo nos dijo en su palabra, dice, el tiempo de Dios se ha acercado. O sea, se ha cumplido y se está cumpliendo, amados hermanos. Estamos viviendo en la era de la gracia de Dios, donde la gracia, amados hermanos, es la forma en la que Dios trata con el hombre. La era de Cristo es la gracia de Dios y es el último tiempo de la historia del hombre y por lo tanto, amados hermanos, como estamos viviendo en este último tiempo, es tiempo de prestarle atención a la amonestación que se le hizo al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que no nos suceda lo mismo. Una persona puede caer fundamentalmente si comienza a pensar o querer estar firme, amados hermanos, es decir, si comienza a sentirse inseguro o salvo. Tenemos que estar seguros de que estamos en Cristo. Es la primera seguridad que debemos de tener, amados hermanos. Pero observe el verso. Porque aunque constituye una amonestación directa, por lo general se descuida o se ignora. A veces descuidamos nuestra firmeza en Dios. A veces titubeamos, soy creyente o no soy creyente, soy salvo o no soy salvo, ¿qué me falta para ser salvo? Tenemos que estar seguros de que somos salvos en Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos que estar seguros de que Dios nos ha comprado con su sangre preciosa, amados hermanos. Ay, bendito sea el Señor. Dice Lucas 18, 9 y 10, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. En ocasiones, amados hermanos, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Espero que no, que a veces nos sentimos más santos que otros. Hermanos, ya. Sí, aquí nos da el ejemplo de ese fariseo, dice que se subió al templo a orar y decía, yo soy mejor que este. Yo ayuno 2 veces, yo me he visto con corbata y zapatos bien boleados y no sé qué cosas más. Y oro. Y este dice que solamente, Señor, ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Dice que no se atrevía ni siquiera a levantar la vista. ¿Verdad? Pero ahí este fariseo era bueno, no era malo, amados hermanos. Estaba bien lo que estaba haciendo. El problema es que quería pararse el cuello. En lugar de que Dios dijera, no has visto a mi siervo, como dijo de Job. No has visto a mi siervo Job. Job no decía yo soy justo. Dios lo reconoció como justo. Entonces nosotros no tenemos que andar diciendo, yo soy más santo que tú. Que Dios diga, ¿no has visto, no has considerado a mi siervo Urbano? Entonces sí. Sí, yo quiero que Dios diga eso de mí, no que el hermano o la hermana diga, ay, el hermano Urbano. No, eso pasa. Pero que lo diga Dios, amados hermanos, eso sí llena mi corazón. ¿Verdad? Y de cada uno de nosotros. Eso es lo que tiene que llenar nuestro corazón.
Que Dios diga eso de cada uno de nosotros. Y el día que muramos, amados hermanos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, que nos diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Entonces así, ahí sí, miren, nos levantamos el cuello glorificando a Dios. Ahí vamos a triunfar, amados hermanos. Oh, bendito sea el Señor. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Se fija? No hay otra forma de salir de la tentación. Pero para salir de la tentación, el creyente debe saber 3 cosas muy buenas, amados hermanos. Fíjese, ponga atención por si cae por ahí en tentación, ¿eh? Toda tentación es común para el hombre, y hablando del hombre es hombre y mujer, algunos de una manera, algunos de otra, pero todos de alguna manera somos tentados. Por eso nos deja una escritura el apóstol Pablo, ¿verdad? Y esto significa, amados hermanos, que una tentación azota al hombre o al estado del hombre, pero esta promesa es sorprendente si lo analizamos. A todos nos va a llegar la tentación, pero fíjese lo que es la promesa de Dios. Dice el verso 13, fíjese lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Número 1, ¿todos somos humanos aquí? Sí. No nos ha venido ninguna tentación, que sea del otro mundo. Todas son tentaciones humanas. Pero fiel es Dios que dice, esa es la promesa, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Más de lo que nosotros, sí, me llama la atención, pero cuando ya no puedo más, el Señor me dice, vete por aquí, jálale por allá, mira para otro lado, mira el horizonte, porque Dios es fiel, que no nos va a dejar, amados hermanos, que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Ninguna tentación, amados hermanos, es sobrehumana, ninguna tentación es única. Ninguna tentación es más allá de la capacidad del hombre para poder manejarla. Ninguna. Todas se pueden detener. Toda tentación que ataca al creyente es común para todos los hombres. Todos los hombres se enfrentaron a la misma tentación. Esto significa algo maravilloso, amados hermanos. Algunos hombres ya lo han superado. Sí. Muchos creyeron, muchos cedieron ante la tentación, pero algunos demostraron la voluntad y la energía para superarlo. Y los que hemos llegado con Dios, amados hermanos, ya hemos vencido. Ya hemos vencido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, no porque nosotros seamos muy fuertes, no, porque Dios es fiel para con nosotros y nos ama y no quiere que caigamos en la tentación. Dios pone el límite a la tentación, amados hermanos, pónganselo en su mente. Él no permite que un creyente le haga frente a una tentación solo. Siempre Dios está a su lado. Dios sabe lo que nosotros podemos soportar y cuánto podemos soportar. Por lo tanto, le pone límite a cada una de las tentaciones dentro de nuestros límites para superarlas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, amados hermanos. Deuteronomio 7:9 nos dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, dice, hasta 1000 generaciones. Dios es fiel hasta 1000 generaciones. Dios provee, amados hermanos, una salida. Él siempre deja una salida, una forma de salir de la tentación. Él siempre nos da la fuerza y la energía para atravesar y salir de la tentación. O de lo contrario, para salir huyendo de la tentación, dándole la espalda y huir de esa terrible tentación. ¿Qué pasó con José, el soñador? Él salió huyendo. Porque él era hombre, amados hermanos. Y quizás lo podemos pintar de la mejor manera, pero era hombre.
Pero él sabía que él primero tenía que ser fiel a Dios. Y cuando vio la tentación, lo primero que dijo, no, ahí nos vemos. Huyó. ¿Verdad? Lucas 10:19 nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Dios nos ha dado ese poder, amados hermanos. Cuando habla de serpientes y escorpiones nos está hablando de tentaciones también. Porque la tentación viene así como serpiente, así, bajita la mano. Y cuando menos sentimos, ya nos mordió. Por eso dice que Dios nos ha dado potestad, poder de pisotear serpientes y escorpiones. Cualquier tentación, primero la pisamos. En el nombre de Jesús. Primero de Corintios dice, por eso dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, amados hermanos, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Santiago, ya para terminar, amados hermanos, Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios. Nosotros tenemos que estar sujetos a Dios. Dice Pablo, dice que traigamos todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Parece que nuestra mente vuela por allá. No, vente para acá. Aquí estás cautiva, obediente a la palabra de Dios. Por eso nos dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros ahora sí le decimos, no, yo amo a Dios, yo amo a mi Señor, yo tengo fiel a mi Señor. Tengo que ser fiel a mi Señor. La tentación se va. El enemigo se va. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede resistir la presencia de Dios. Dios está en nosotros, en nuestra vida y en nuestros corazones. Estén de pie, amados hermanos. Llévese esto en su mente, en su corazón. Son amonestaciones que le dio al pueblo de Israel, al pueblo corintio también. Y nos las da a nosotros, amados hermanos, porque no quiere que caigamos en pecado de idolatría, fornicación, codicia. En tentar a Dios, amados hermanos, es algo tremendo. Sin pensarlo, en ocasiones podemos tentar a Dios, amados hermanos. Sin quererlo podemos tentar a Dios. Oremos al Señor para que ninguna de estas cosas venga a nuestra vida, y si viene, pues que Dios nos ayude a vencer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Tú conoces nuestra mente, sabes cuando hemos fallado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido paciente para con nosotros, que aún siendo pecadores enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados, por mis culpas, por mis malos pensamientos, Señor. Borra todos mis pecados, Señor. Examina mi corazón, Señor. Prueba mi mente, Señor, y mi corazón. Y guíame al camino eterno, Padre. A todos los que estamos aquí, a todo el ministerio Raíces de Fe, Señor, que se pudieron conectar y que no se pudieron conectar. Yo sé que tú vas a redarguir su mente y su corazón, Padre. En el nombre de Jesús oramos para que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Padre. Que no seamos dos, que seamos más de los que podamos entrar en el reino de los cielos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesucristo.